Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, bien, bien. Acá empezando el capítulo 13, 13º capítulo de Iniciativa Privada. Así que seguimos en carrera y esperemos que por mucho tiempo, che. Que andas medio resfriado. Sí, ando. Siempre creo que es más que nada el estrés. Octubre es un punto de inflexión, que no estás ni es fin de año del todo, pero ya el grueso del esfuerzo del año ya lo hiciste. Y para octubre para mí es un mes que me enfermo, casi te diría psicológicamente, es clave. Mirá vos. Sí, es una tara que tengo que tratar en terapia, pero me agarra gripe, descompostura, estuve toda la semana así. Mirá vos. Y siendo que ya lo sabés, no lo podés evitar, digamos. Y no puedo adelantar el almanaque, viejo. Claro. Ya viene armado así. Bueno. Quería hacerte una pregunta que venía recién viniendo para la radio, se me ocurrió. Como escritor que sos, ¿qué pensás del premio Nobel a Bob Dylan? Bueno, el premio Nobel hoy por hoy ha perdido está un poquito reducido, de prestigio, ¿no? Es un premio político, ya lo gana, digamos. A ver, Bob Dylan es un muy buen cantautor de música popular, folk, que ha influido en el rock de manera importante, mérito que nadie pero nada más. Nada más. Ha influido incluso a músicos argentinos. Sí, Particularmente en Argentina influyó sobre León Gieco y sobre Andrés Calamaro, por diferentes motivos, ¿no? Y ellos lo reconocen. Me parece un disparate darle un premio Nobel a vos. Si fuese el premio Nobel al cantautor, qué sé yo, que no existe, que claro. yo sepa, bueno, una figura internacional de toda una vida, una trayectoria. Sí, no, en ese caso sería indiscutible. Es que pero los premios Nobel no tienen, yo no los analizo más desde el punto de vista del mérito artístico que puede tener o del mérito que haya tenido quien lo gana. ¿Tiene alguna causa política? ¿Será para reivindicar? Porque siempre ha sido un cantante muy crítico de la sociedad norteamericana, Bob Dylan, y como los progresistas se premian entre sí según las coyunturas. Y bueno, ahora le tocó a Bob Dylan. Me parece un disparate. Pero ¿cuáles son los grandes libros, los grandes trabajos de literatura de Bob Dylan? Que haya sido que en el plano de sus letras sea un tipo ingenioso, sea un tipo, bueno, creativo, como fraseólogo de una letra de rock. Pero a ver, ¿qué intelectual va a decir voy a leer a Bob Dylan? Vos podés decir voy a escuchar a Bob Dylan. Uh-huh. A mí me parece un disparate. Realmente Sí, a mí también, visto desde nuestro punto de vista que tomamos el premio Nobel de literatura. ¿Sabes qué me hizo acordar a mí? Cuando fue la feria del libro en Frankfurt, año 2009-2008, internacional, una feria impresionante, en ese año, yo no puedo precisar, creo que era el 2008, el stand principal, a todos los años a cada país se le encomendaba un stand de cabecera, y era el stand de Argentina, y ahí intervenía el Estado, un evento, digamos, interestadual, y el gobierno de Cristina Kirchner, había que mandar 3 figuras representativas de la literatura argentina, de las letras. Vivas. No. No. Perdón, vivas o no. No era un asunto, digamos. Y Cristina mandó en el stand a Maradona, que había escrito un libro que se llamaba Yo soy el Diego. Eva Perón. También había hecho una marca de alfajores. 4 personas. 4 eran las que había que mandar. Te digo las 4. Maradona, el Che Guevara, que tenía los diarios escritos en Sierra Maestra, motocicleta, aquello. Gardel, por las letras del tango, que además no las componía él, las componía Lepera, él las firmaba, pero bueno. Y Eva Perón, por un libro que tampoco escribió ella escribió La razón de mi vida, que lo firmó, no lo escribió ella, era una pobre infeliz casi analfabeta. Le dijeron, bueno, está muy bien, porque esto es representativo de la argentinidad, era la... Sí, pero ninguno de los 4 es escritor. Claro. Entonces pusieron esos 4 porque ya había estado la Cancillería en el medio, y complementariamente mandaron algo de Borges y algo de Silvio y Casares, no sé si Sábato, como para armar un poco una
una cosa más, pero fíjate vos, claro, algo han escrito en algún momento de su vida, pero no tienen un mérito como para encabezar la feria del libro, y esto me parece lo mismo. Bob Dylan, nada, me parece un tipo simpático, no es mi ídolo, es respetable lo que hace. Sí, no, yo cuando escuché la noticia, primero dije, o la literatura mundial está muy mal, que no puede ser que no haya un escritor bueno en el mundo, o el jurado está muy mal, ¿no? Y creo que es más bien lo segundo. Pero bueno, ellos por otro lado pueden argumentar que quieren ampliar que abarca un premio Nobel de literatura, entonces pueden meter a Bob Dylan ahí también. Ahora, yo si fuese premio Nobel de literatura de verdad, no estos que inventan políticamente, y lo devuelvo, porque si vos a mí me querés premiar y después me pones a un cantante de rock talentoso, pero no, digo, esto no, me estás devaluando el premio que me diste hace 10 años, por ejemplo. Sí. Porque así se va a devaluar, digamos, ya no tiene, si Santos es premio Nobel de la Paz. Bueno, ahí te iba a llevar, o sea... Obama era premio Nobel de la Paz, y tengo mis reservas... Peor de lo de Bob Dylan es lo de Santos, ¿no? Mucho peor. Pasa que lo de Bob Dylan en definitiva es un gusto literario. Lo otro es una inequívoca presión política. Yo creo que era la fruta del postre del plebiscito que ellos presuponían que iba a ganar Santos. Para reforzar el concepto. Evidentemente el premio ya estaba otorgado de antes, ya estaba votado de antes y se jugaban a que el plebiscito iba a salir bien y que todo el mundo iba a estar festejando la paz en Colombia mientras le daban el premio Nobel. Pero escúchame, siendo un poco más, no tan bizarro, el premio Nobel a Vargas Llosa, que obviamente no es Bob Dylan, es un escritor de verdad, tenía un tufillo político, todo armado, yo conozco los entretelones que me han contado para negociar ese premio, ¿no? Un personaje que, bueno, tendrá sus méritos literarios, pero el progresismo infla a cada personaje. Infla a cada personaje. Bueno, es histórica y famosa la discriminación que hicieron con Borges, que algo más que Vargas Llosa era, ¿no? Sí. Y sin embargo él se abrazaba con Videla, recibió un premio de Pinochet, no va al premio Nobel para Borges, y sí va para Neruda, que le dedicó literalmente una oda a Stalin Capitán se llama, ¿no? Que algo más violento que Pinochet fue. No. Pero es de izquierda. Borges en vida sabía que el premio no lo iba a recibir nunca. Pero se murió hace 30 años y tampoco se lo dan. No. Se lo dan a Bob Dylan. Sí, bueno. No, pero no dan premios a muertos. No. Vos sabés que tengo mis dudas, No. Creo que post-mortem puede caber. Tengo entendido que no. ¿No? Tengo entendido que no, porque es más, es un premio monetario, ¿viste? Que si no, ¿a quién se lo daría? Bueno, los herederos, qué sé yo, no sé. No, tengo entendido que no. Pero Borges ya siempre supo que él nunca lo iba a recibir por cuestiones políticas, no por otra cosa. Pero si es un premio de literatura. No, el premio Nobel en general, todos están muy desprestigiados, pero viene al caso decir que el premio Nobel de Economía, por ejemplo, todavía mantiene en el ambiente un cierto reconocimiento porque todavía, digamos, por lo menos no se ha viciado con la política. El premio Nobel del año pasado estuvo muy bueno a Angus Deaton, un estudioso del tema pobreza y crecimiento, y este año se lo dieron a dos economistas, a Oliver Hart y Ben Holmstrom, creo que es, que han estudiado, son microeconomistas, estudiaron sobre el tema de contratos hace muchos años, que creo que los trabajos que están premiando hoy son de la década del 70, 80.
Tiene un rigor más acá. También creo que, si mal no recuerdo, se le dieron a Stiglitz. O sea, también hay premios y premios, pero bueno, convengamos que sí. Es pero más serio ojo que lo de Stiglitz, no hay que confundir por qué le dan el premio con, digamos, la carrera que hacen después esos economistas o las pelotudeces que pueden llegar a decir después. Stiglitz, cuando le dieron el premio, yo no me acuerdo por qué trabajos eran ahora, pero era un premio bastante bien dado, él había hecho unos buenos trabajos. Lo que pasa es que eran sobre un tema muy específico y después, una vez que reciben el premio Nobel, los tipos se creen en condiciones de ser gurúes de la economía y opinar de cualquier cosa, y a partir de ahí Stiglitz se entró a ir al carajo. El premio Nobel de la Paz de Pérez Esquivel, ¿te acordás? Sí. ¿Qué hizo por la paz Pérez Esquivel? Yo no le conozco un solo acto personal en toda su intrascendente vida, porque si hay alguien que cada 2 por 3 aparece firmando alguna solicitada y nunca más alguna declaración apoya, no sé qué, digamos, fuera de ello, yo no le conozco un solo hecho en su vida. No digo que no haya sufrido en su vida por alguna circunstancia política especial. Lo que yo digo es, ¿qué hizo por la paz? ¿Qué hizo por la paz? ¿Qué pacificó? Bueno, por lo menos no hizo nada por la guerra, como han hecho otros premios Nobel, o sea. Pero no le dieron un premio por la indiferencia. Me quedo con Pérez Esquivel antes que Obama o Santos, te digo la verdad. O sea, estos tipos han hecho mucho daño, o están haciendo mucho daño, y bueno, por lo menos el otro mucho daño no hizo. Por no tener poder, tal vez, ¿no? Vos sabés que ese premio fue tan político que Grondona había escrito un artículo cuando se lo dieron, no sé si en el año 70 y pico, en la época del proceso de la Organización Nacional. Y Grondona escribió un artículo que decía, ¿es un premio a o contra la Argentina? Ese artículo yo lo he leído en un libro que se llama Decíamos ayer, un libraco enorme de una compilación de notas de cómo era la prensa durante el proceso. Y Grondona lo matan porque era el oficialista. Pero ¿de quién armó ese libro? Ese libro lo escribieron 2 autores, uno si mal no recuerdo era Blaustein y el otro no recuerdo, eran 2 autores que hicieron toda una compilación de 700 notas de opinión de la época, durante toda la época, de información en los diarios durante la época del proceso. ¿Con qué orientación? No, la idea era, digamos, desacreditar a los que apoyaban al gobierno militar. Porque de hecho dentro de la información que tenía ese libro, un libraco, casi no hay información sobre atentados guerrilleros, dando a entender que durante el gobierno militar fue una excusa el golpe porque la guerrilla ya estaba diluida, lo cual no es así, hubo atentados muy importantes, pero la selección de notas que tenía, que está muy subjetiva esa selección, bueno, son notas de verdad, no las inventaron. No. Era un libraco que en una época estaba muy de moda, tenía inclusive ilustración porque te ponía la traducción de la nota y después la fotocopia, la foto, digamos, de lo que había sido el original, la publicación, publicado. Y a Grondona le dedican un capítulo especial porque él escribía con un seudónimo, algunas las escribía con su firma y otras con un seudónimo que, si mal no recuerdo, era Guicciardini. Y había artículos desopilantes, ¿no? Por ejemplo, nos fuimos por las ramas, pero ya que estamos te cuento. Sí. Ahora ya me enganché. Había un artículo que se llamaba Ritmo y Sistema, que si vos lo googleás debe estar, donde él decía que el golpe militar era funcional al sistema democrático. ¿Por qué? Porque en los países civilizados existen 2 partidos. Uno de centro izquierda, que es dilapidador, permisivo y en fin, derrochón, y otro de centro derecha que es austero, pone orden para corregir los excesos y el despilfarro del progresismo y la socialdemocracia. Como en Argentina, los 2 partidos que tenemos, no tenemos un bipartidismo al estilo de los grandes países civilizados, sino un sistema bipopulista, biderrochón, bipermisivo. Entonces es necesaria la intervención militar periódicamente para acomodar el sistema, para que el ritmo y el sistema funcionen en la armonía de los países civilizados. Entonces el golpe militar no solamente no conspiraba contra el sistema, sino que lo fortalecía.
Claro, o sea, los militares cumplían el rol de la derecha. El rol del Partido Conservador en un país central. Bueno, esos artículos están, por ejemplo, en ese libro, que hoy no hace mucho que no lo veo, pero es un libro publicado por Planeta, no era una cosa marginal, era un libro que en su momento tuvo una edición. Era caro, un libraco caro. De los 80, 90. No, me parece que era la época de Menem. Decíamos ayer, si tenés ahí la compu, vas ahí al toque. Sí, no, ya me interesó. Y es un librito muy ameno, tiene muchas... ahí están las declaraciones de Sábato a favor del gobierno militar. Claro. Después escribe la CONADEP a sueldo de Alfonsín, ¿no? Pero claro. bueno, escribe el nunca más después, ¿no? Qué tipo chanta es. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. Sábato es un tipo tan inescrupuloso y moralmente e ideológicamente que merece el premio Nobel. Sí. Volviendo a tu pregunta inicial, Sábato lo merece. Sí, cumpliría creo que con todos los requisitos. No le falta nada. Sábato apoyó la revolución del 55, el golpe de Onganía, el golpe del 76, almorzaba con Videla con frecuencia y después lo traiciona a los militares que él... Además estaba afiliado al Partido Comunista, o sea, no había canasta donde no pusiese huevos y después se hizo alfonsinista y entregó con cara de compungido el informe de la CONADEP que él presidió, el nunca más. Claro. Está bien. Que él redactó. Él merece. Es una injusticia que Sábato no sí, tal vez no era suficientemente conocido a nivel internacional como para que se lo hubieran dado, pero que reunía todos los requisitos. Tiene todos los requisitos morales. Otro personaje que durante el kirchnerismo se insistió con mucha vehemencia para darle el premio Nobel de la Paz, justamente, es Estela Carlotto, que me parece que no ha figurado últimamente, pero Estela Carlotto siempre la Argentina hizo todo un lobby para darle a... No nos funcionan bien los lobbies a los argentinos. Con Malcorra nos fue mal, con Carlotto nos fue mal, Bueno, lo de Carlotto yo nunca lamenté que nos haya ido mal, porque darle el premio Nobel a Carlotto... No. Y con lo de Malcorra yo tampoco, o sea, con las dos, pero digo, cuando... Pero Carlotto también cumplía el perfil para recibir el premio Nobel, Se lo han dado a Rigoberta Menchú, el claro. Nobel de la Paz. A Carlotto me lo merecía también, estaba dentro del perfil canallesco de muchos de los galardonados. Muy bien, vos sabés que uno de los grandes defectos que tenemos los argentinos es que no nos ocupamos, ni nos preocupamos, ni conocemos demasiado política internacional, ¿no? Y en un mundo cada vez más globalizado es un pecado indisculpable. Y hay poca gente que sabe bien de política internacional. Muy poca. Y esta semana hemos tenido muchas noticias, ¿no? Que estábamos conversando en la introducción. Y una de ellas fue, que lo hemos comentado incluso en el programa anterior, ¿no? Este plebiscito que llamó la atención de tanta gente, que tiene que ver con lo que pasó en Colombia, que todo el mundo daba como a Santos ganador indiscutido. Y uno de los análisis más lúcidos que yo leí es de alguien que admiro muchísimo, que es justamente el doctor Emilio Cárdenas, que además, bueno, embajador, jurista, es una de las personas que más y mejor conoce el derecho internacional y la política internacional, y escribió en el diario La Nación un artículo al respecto, y ha tenido la generosidad de atendernos para conversar con nosotros. Doctor Cárdenas, buenas tardes. Nicolás Márquez y Pablo Parenti los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Nicolás? Doctor, ¿por qué no nos repasa un poco su reflexión relativa a lo que significa, a lo que significó y a lo que significa de ahora en adelante a nivel, no Colombia, sino a nivel hemisférico, el plebiscito que le dijo no a la paz que Santos pretendía imponer relativa con la FARC? El plebiscito lo que expresa es que la mayoría del pueblo colombiano no está de acuerdo con algunos de los términos del proceso de paz o del acuerdo de paz sometido a consulta. Que no quiere decir que el pueblo de Colombia no quiera la paz. El pueblo de Colombia quiere la paz, pero no a costa de sacrificar algunos principios que cree que son importantes. A mi modo de ver, hay algunas cosas, particularmente en el acuerdo de paz, que son las que generaron ese rechazo. Por ejemplo, el haberle concedido a futuro a la FARC 5 bancas en el Senado colombiano y 5 bancos en la Cámara Baja, sin que, a diferencia de los demás, la FARC tenga que competir por la vía normal de la democracia, que es a través de las urnas. Eso, yo creo, la gente no lo pudo tragar.
El segundo tema es que, como sucede en todos los conflictos armados internos, quienes cometen, digamos, crímenes de guerra, que son delitos de lesa humanidad durante los conflictos armados internos y en consecuencia imprescriptibles, tienen que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad se había diluido aparentemente más allá de lo que los colombianos estaban dispuestos a aceptar, por el hecho de que quien aceptaba haber cometido crímenes de guerra, de alguna manera quedaba excluido de la posibilidad de tener como sanción una condena a prisión. Y quedaba de alguna manera recluido por muy poco tiempo geográficamente en un espacio generalmente rural según se había previsto, pero gozando dentro de ese espacio de una gran libertad. Y la tercera cosa es que el pueblo colombiano tampoco aceptó que una organización como es la de la FARC, básicamente edificada sobre el dinero del narcotráfico, no pusiera ese dinero sobre la mesa, no dijera cuánto es ese dinero, dónde lo tiene, y que además no dedicara todo o parte de ese dinero a pagar reparaciones a las víctimas civiles inocentes de la guerra civil colombiana. No nos olvidemos que es una guerra civil que tiene 52 años, que ha generado 250.000 muertos, que ha hecho que prácticamente casi 3 millones hayan sido desplazados de los lugares donde vivían, que tiene 25.000 desaparecidos. O sea, es una guerra muy cruenta, como para dar la página y decir, no se preocupen muchachos, lo de atrás está atrás y en adelante ustedes son un partido político más. Yo creo que eso es lo que en síntesis los colombianos dijeron, no, así no, esto hay que renegociarlo. Y el acuerdo en consecuencia va camino a ser renegociado. Y veremos si las cláusulas objetadas, que son naturalmente aquellas más importantes para el liderazgo de la FARC, pueden o no reestructurarse de modo que resulten, digamos, aceptables para la mayoría del pueblo colombiano. ¿Cuál fue el rol en todo estos meses previos de los expresidentes Pastrana y Uribe? ¿Qué es lo que ellos proponían? Pastrana, esos son dos expresidentes, como ustedes saben, colombianos, que hicieron una campaña muy fuerte, digamos, para que el pueblo se pronunciara por el no. Y son los que, de alguna manera, fueron el estandarte de las objeciones que acabo de reseñar. Y me parece que son, todas estas cosas, hay triunfadores y perdedores, que son triunfadores en función de lo que ha pasado. Lo que no quiere decir que Santos sea necesariamente perdedor. Santos buscó la paz, como la canción, a su manera. Y para él ese era el camino. Pero se olvidó de tener en la mesa a los representantes de los otros estratos de la sociedad colombiana, y entonces llegó a un acuerdo sin consultarlo previamente, y de alguna manera terminó, digamos, enfrentado con el no por la imprevisión de no haberlo sentado con anticipación a la mesa de negociaciones a políticos de envergadura y yo diría y de popularidad tan grandes como son Uribe y Pastrana en Colombia. Que ahora sí se van a sentar, aparentemente. Ya han sido consultados, Uribe ya se reunió con el presidente Santos, ahí hay una relación que estaba fría, pero es muy vieja. Usted no se olvide que Santos era ministro de Defensa de Uribe, y era un hombre que estuvo él mismo personalmente muy involucrado en tratar de reprimir y limitar la capacidad de violencia de la FARC. De manera que la relación se había enfriado por la diferencia de posiciones, la mayor flexibilidad para llegar a la paz que tenía Santos y la, yo diría, inflexibilidad basada en la defensa de algunos principios, digamos, que tenía Uribe, que nunca pensó que esos principios podían cederse, olvidarse o dejarse de lado. Ahora, yo creo que, digamos, lo que impactó fue más que nada el factor sorpresa, ¿no?
¿Usted tenía alguna información Sí. previa? Porque todo el mundo decía, bueno, No, yo tenía alguna información previa, pero no puedo decir que estaba seguro que ganaba el no, no es así. claro. En realidad, no recuerdo, a lo mejor existió, pero no recuerdo haber visto ninguna encuesta de opinión colombiana que anticipara el triunfo del no. Al contrario, todas, si no casi todas, aseguraban que el sí se iba a imponer. Pero lo que uno recuerda es que, así o no, en Colombia las encuestas suelen equivocarse, es decir, es un país muy flojo en lo que a la certeza que puede transmitir una encuesta, de manera que no sorprende que las encuestas hayan anticipado el sí y el final de esto haya sido el no. ¿Y qué es lo que se puede augurar para el futuro? O sea, un nuevo referéndum con un acuerdo renovado. Hay varios caminos que están abiertos, hay algunos donde, créase o no, coinciden en el instrumento, no en el objetivo, ni mucho menos en el contenido, Uribe y la FARC. Uno es el camino de hacer de esto una suerte de reforma constitucional y de esa manera blindarlo jurídicamente. Yo le confieso que a mí ese camino no me gusta, porque no me gusta meter a la FARC en la Constitución de Colombia ni de ningún país. El otro camino, que es aparentemente el que va a terminar transitándose, es el camino de la renegociación. Y la verdad es que Santos anticipó que ese era el camino, tardó en reaccionar cuando le llegó la respuesta del plebiscito, porque no fue un referéndum, del plebiscito, digamos, tardó en reaccionar, pero cuando reaccionó la primera palabra que usó fue renegociación. Y yo creo que ahí acertó. El camino es el de la renegociación. La FARC, a su vez, decidieron, digamos, mantener el cese al fuego, igual que el gobierno, que le puso fecha hasta el 31 de octubre, pero dijeron que iban en adelante a utilizar la palabra en lugar de las armas, que es otra buena señal. Ahora, buena señal para quien le tiene confianza a los dirigentes de la FARC. No me incluya a mí en el grupo de lo que le tiene confianza a los dirigentes de la FARC. Pero la verdad es que objetivamente dijeron lo que tenían que decir para mantener viva una negociación que debiera terminar en la paz. Mi sensación es que no va a ser muy fácil llegar a acuerdos, pero que sin ninguna duda hay que intentarlos. La paz en sí misma tiene un valor superlativo y no se puede dejar de costado sin hacer un esfuerzo, digamos, para que exista unidad de criterio en, yo diría, lo más alto de la política colombiana, que es lo que ha faltado, porque Santos, que hoy tiene muy poco respaldo popular, está alrededor del 24, 25, 26%, no más que eso, digamos, omitió lo que para mí era de cajón, que es que antes de cerrar con la FARC tenía que cerrar con su propio lado de la mesa, donde no debía haber estado sentado él solo, sino todos los partidos políticos democráticos de Colombia, o por lo menos los más importantes. Y otro tema sórdido es que los garantes del acuerdo eran los dictadores de Cuba. Eso tampoco era una imagen muy... No, ese es otro perdedor, digamos, es decir, la gente creía que de alguna manera si algo se negociaba en La Habana, digamos, tenía posibilidades de éxito, entre otras cosas porque los guerrilleros podían entrar y salir de Cuba como si no hubieran cometido delito ni crimen alguno. Claro. Pero no se olvide que no fue el único garante Cuba. No. Digamos, estaba también Noruega, que es un país que trabaja enormemente siempre en favor de la paz, que le daba la cuota de seriedad que Cuba sola no le podía dar seguramente al proceso de negociación. Doctor, como analista internacional de nota y con la solemnidad que a usted lo caracteriza, me imagino que la política norteamericana le debe parecer un reality show en este momento, ¿no? Cuéntenos algo, cómo ve la disputa Trump y Hillary. Digo, porque tiene características peliculescas. Mire, yo creo que el proceso está decidido a favor de Hillary. Creo que la ventaja que tiene, que es una ventaja que ha llegado a tener 11 puntos de diferencia, es una ventaja que a Trump le va a costar mucho remontar. Pero le confieso que yo vi hasta ahora los dos debates presidenciales y el tono, los temas, las cosas que se dijeron en el segundo debate no estuvieron a la altura
del país que pretende ser el líder del mundo. Quizás porque la sociedad no confía en ninguno de los dos candidatos. Los dos candidatos para la sociedad tienen el nivel negativo más alto de la historia de las elecciones norteamericanas desde que se empiezan a medir estas opiniones a favor y opiniones en contra. Nunca ha habido dos candidatos con semejante nivel de rechazo. 61% es el nivel de rechazo de Trump, y Hillary está en el 51-52. De manera que eso solo habla de que muchos norteamericanos están incómodos con la situación, están disconformes con los candidatos que tienen frente a sí, y que están lejos de considerar que este es un momento ideal en la evolución de la democracia de su país. Lo que preocupa, porque estamos hablando del país que es el líder del mundo, donde se acerca una elección que, por calidad de los candidatos, está lejos de lo que ha sido la tradición norteamericana. A Hillary se la tiene por poco confiable, porque en su vida ha tenido cantidades de momentos en los que muchos la juzgaron de poco apegada a la verdad, y en cambio a Trump, digamos, por las cosas que dice y yo diría el desparpajo con que las dice, se lo considera desde un peligro, digamos, para la paz del mundo, hasta un hombre capaz de generar toda suerte de problemas inesperados, porque cree que él tiene todas las respuestas y que sabe todo lo que hay que saber para enfrentar los temas de política internacional. Mi sensación es que no es así, está realmente lejos de interpretar cuáles son los temas, en qué consisten esos temas y peor aún cómo deben manejarse. Ahora uno se pregunta cómo llegaron, ¿no?, los dos a estar donde están hoy. Y porque... eso muestra la profundidad de la grieta y de los problemas que tiene la sociedad norteamericana. Ahora, tanto los republicanos como los demócratas no tenían mejor gente que esta para candidatear. Es raro, ¿no? Es muy raro. Yo creo que sí. Es reflejo de la crisis social que tiene el país, es reflejo de una situación de disconformidad extendida, es reflejo de una suerte de desencanto con la política que tiene la mayor parte de los norteamericanos, como en otros lugares del mundo, digamos, y me parece que todo eso acumulado, sumado, genera una situación donde aparecen estos dos candidatos, cada uno con su propia patología, que están lejos de ser los mejores candidatos que los Estados Unidos seguramente pueden elegir. Es un mal momento para la democracia, digamos, como tantas cosas, tiene buenos momentos y malos momentos. Este es un mal momento para la democracia norteamericana, que sin embargo todavía es defendida por toda la sociedad, todavía funciona, digamos, genera este tipo de resultados, y ese es el mal momento, pero los mecanismos están allí, digamos, y seguramente en el ciclo de la historia van a ser superados cuando esta etapa termine. Vuelvo a decir, mi sensación es que el mal menor, o sea, Hillary Clinton, va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Doctor, la última vez que tuve el gusto de hablar con usted, incluso en esta radio, fue en diciembre. Acababa de asumir el nuevo gobierno, y creo que fue la misma semana que acababan de nombrar como canciller a la doctora Malcorra, que me acuerdo que usted había calificado como alguien impecable, por lo menos en toda la trayectoria, los pergaminos facultativos. Ahora, en el ejercicio de su ministerio, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Qué balances hace ya casi un año de gestión, no? Son dos cosas distintas las que usted me está preguntando. Una, ¿qué pienso como persona de Susana Malcorra? ¿Qué pienso de su calidad profesional? Para mí sigue siendo una persona de altísimo nivel. El problema es que si mal no recuerdo, cuando usted y yo hablamos, todavía no se había anunciado que la aceptación de la Cancillería implicaba el endoso de la República Argentina a su esfuerzo por transformarse en secretario general de las Naciones Unidas. O sea, al comienzo de su campaña, digamos, para tratar de ser secretario general. Y hay varias reflexiones. ¿Tiene Malcorra
uñas para esa guitarra, a mi modo de ver, sí, las tiene. La segunda, ¿era Malcorra una candidata puesta, entre comillas? No, no hay candidatos puestos y esa es una de las elecciones más difíciles del mundo. Tercero, el hecho de estar en campaña iba a generar, yo diría, algunas posiciones, si quiere, grises, dudosas y hasta equivocadas como respecto de Venezuela, y era probable que ocurriera. No era necesario, digamos, que así ocurriera, pero es lo que ocurrió. Y me parece que la verdadera Malcorra, la que no está ya en carrera, es la que está hoy. Digamos, si yo sigo dándole un voto de confianza, creo que es una excelente canciller y espero que ahora, sin los apretones y sin los empujones propios de tratar de ser secretario general, digamos, Malcorra muestre realmente la calidad que a mi modo de ver tiene, que es muy alta. Doctor Cárdenas, la verdad que muchas gracias por todas estas reflexiones que ha compartido con nosotros. Muy gentil. No, gracias a ustedes por llamar. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por todo, Emilio. Un abrazo, Emilio. Muy bien. Estábamos en conversación con Emilio Cárdenas, alguien que realmente sí sabe cómo funciona el mundo. Ha sido embajador ante Naciones Unidas durante el gobierno de Menem. Y bueno, la verdad que nosotros estos temas cada 2x3 los tocamos, estaría sí, bueno. No, tratamos de exprimirlo en varios temas aprovechando el conocimiento que tiene. Quería preguntar, ¿no?, por el premio Nobel, pero ya se iba a tornar farandulero, ¿no? Sí, temas menores tampoco Sí. dan para charlar con Emilio Cárdenas, ¿no? No, pero ¿sabés por qué? Porque como el premio Nobel está tan politizado, en definitiva hablar del premio Nobel es hablar de política, lo que hablábamos recién. Si Santos gana el plebiscito o no lo gana y después le meten el premio Nobel por la ventana, era una confirmación del liderazgo o de una tendencia política, de una determinación. Sí, a mí gente que está informada sobre el tema Colombia me contaba que Santos hasta usó el tema del premio Nobel cuando sale la noticia, casi como si fuera la segunda vuelta del referéndum, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora que me dieron el premio Nobel, ven que gané, como que gané la segunda vuelta. Sí, ¿viste? por si faltaba algo que confirmar que tengo razón, que, claro, que lo mío es que cuando me parece que le estamos dando demasiada importancia a un simple premio muy, muy discutido, ¿no? Cada vez más, ¿no? Antes el Nobel era... Sí, no sé si tenía algún fundamento la nobleza del premio Nobel hace 30 o 40 años, no lo sé, pero por lo menos ahora sí sé que está desprestigiado. Es como un Martín Fierro hoy, un poquitito un más Gardel, te diría. un poquito más importante. Un Gardel. Bueno, hacemos un cortecito y volvemos con otro entrevistado, ¿no? Seguimos con Motil. El tercer bloque de iniciativa privada. Paul, hay un tema que no sé si alguna vez hemos conversado demasiado, pero a vos ¿qué te refiere el 12 de octubre? ¿No? Porque esta semana se ha tratado, siempre está el asunto muy ideologizado, sí. Sobre todo en la época del kirchnerismo, con la estatua de Colón para todos lados, ¿no? Yo el 12 de octubre lo tomo en dos cosas distintas. Una es mi vivencia de infancia, que fue la que me marcó el 12 de octubre, sí. Y después lo que es el 12 de octubre como un acontecimiento histórico. Entonces son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Y en mi infancia el 12 de octubre era una fiesta, realmente era una fiesta de todo el pueblo. Y todos estos temas que hay ahora del indigenismo y de Colón genocida, todo eso no existía, pero para nada. Y yo, que me crié en un pueblo, era una fiesta del pueblo donde había desfiles, era feriado, era feriado el 12 de octubre, no el 10 como ahora. Sí. Y estaban los actos en los colegios a la mañana, y después a la tarde era la fiesta en las calles con desfile, y a la tardecita se empezaba a armar el show musical, ¿no? Y
y yo de ahí tengo el recuerdo de las bandas de gaiteros sobre todo, que es lo que más me acuerdo, y de estos grupos folclóricos que estaban con boleadoras, no me acuerdo bien cómo se llamaban. Grupos tradicionalistas. Claro. Y después está el tema histórico, que para mí traerlo hoy a la ideología de hoy y mezclar las cosas, me parece una estupidez. Me parece muy interesante, sí, sobre todo para la gente que le interesa la historia y los historiadores, estudiar la circunstancia histórica de cómo ocurrieron las cosas, lo que ocurrió después. Es muy interesante. Ahora, traerlo al día de hoy, después de más de 500 años, me parece un delirio total que no tiene ningún sentido. Bueno, hace 2 años, Cristian Rodrigo Iturralde, que es un amigo gran escritor, que ha escrito varios libros, y algunos de ellos especializados en asuntos relativos a la Edad Media, y a todo lo que es, precisamente a todo este proceso histórico también en América, que se llamó 1492, Fin de la Barbarie y Comienzo de la Civilización en América. O sea, un libro totalmente contrario a la propaganda dominante entonces, gobernaba el kirchnerismo. Y ahora sale el tomo 2 en unos días. 1492, Fin de la Barbarie y Comienzo de la Civilización en América. Y estamos en contacto con él. Cristian, ¿cómo estás? Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Qué tal, Nicolás, Pablo? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Cristian? Contanos, a ver, ¿qué refiere el 12 de octubre, no ya desde el punto de vista de una fecha, sino desde el punto de vista histórico para vos? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Ya conozco tu postura en desacuerdo total y completa con la propaganda oficial, pero contanos un poco, verbalizanos estos 2 tomos, uno que ya has publicado y el otro que sale ahora, ¿de qué trata? ¿En qué consiste tu tesis? Mirá, vos lo sabés muy bien, ¿no? Merced de lo que es la propaganda o las estrategias del marxismo cultural. Uno de los vectores principales es, actualmente por lo menos, se mueve mucho utilizando el indigenismo, ¿no? El indigenismo como, como excusa para criminalizar a España, pero principalmente a la Iglesia Católica, y así, lograr acabar el remanente de influencia que puede quedar católico, por lo menos en la sociedad argentina o americana o mundial. Así que creo que ese es uno de los objetos principales, ¿no? Es criminalizar, por un lado, España y la Iglesia Católica, y por el otro lado, y por lo mismo, idealizar lo que es esta cultura. Yo no le llamo civilizaciones, no creo que hayan llegado a ese estado, ¿no? Porque vos sabés que tenés estado inferior de barbarie, salvajismo y civilización, y son los propios autores marxistas que si nosotros siguiéramos los criterios que ellos utilizan para ubicar a una civilización o a una cultura, el grado que le corresponde, el indigenismo, los indígenas precolombinos deben ser ubicados en un estado superior de salvajismo o inferior de barbarie. Porque si querés ahora vamos a empezar un poco a hablar por qué yo digo esto, pero digamos que la realidad está muy lejos de ser como la han planteado o como la plantean actualmente muchos de estos sociólogos generalmente provenientes del marxismo. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué te van a matar? ¿Por qué era una barbarie el espíritu vigente en la América precolombina? Bueno, mira, podría empezar lo más conocido. Afortunadamente ya incluso los autores más antihispanos y anticatólicos se han visto forzados a reconocer que la práctica del canibalismo, la antropofagia, o sea, el hecho de comerse otros seres humanos, era una práctica generalizada en prácticamente toda América y particularmente en las 3 culturas que tenemos como más emblemáticas, que son los mayas, incas y aztecas. Eso por uno, yo creo que eso ya es un signo de barbarie, por no decir de salvajismo. En festines antropofágicos se comían unos a otros familiares o a los vencidos en combate. Y luego, la cuestión de los sacrificios humanos, ¿no? Porque a veces se tiene idea o algunos intentan minimizar el impacto que tuvo y la importancia y la generalización
que tuvo esta práctica, cuando yo haciendo un reconto, utilizando las fuentes más objetivas, incluso de los propios indígenas, llegamos a la conclusión de que en poco más de un siglo los aztecas llegaron a asesinar, mediante esta forma de sacrificio ritual, a 10 millones de personas. Por eso que después cuando hablamos de genocidios, evidentemente a algunos se les escapa, deliberadamente o no, ¿no? Los aztecas, yo he dicho en varias notas, que ostentan tres tristísimos récords. Uno es la mayor cantidad de seres humanos asesinados en más de un siglo de existencia, y otro la mayor cantidad de seres humanos asesinados en solo 4 días, en el año 1487, que es en ocasión a la erección de una pirámide muy importante, donde 100.000 personas fueron sacrificadas en solo 4 días, y luego la cantidad de niños que han sido, porque había algunos dioses, o lo que ellos consideraban dioses o deidades, que tenían especial predilección por los niños. Particularmente los mayas en esto fueron incluso aún más bestiales que los aztecas. Por esto y realmente un sinfín de cuestiones más, considero que realmente era barbarie lo que se estaba viviendo aquí, un estado de anarquía constante. Aquí no nos olvidemos que eran prácticamente 100 razas o etnias distintas que vivían en un estado de guerra constante y feroz. Te dejo hablar porque si no, no paro. No, pero seguí porque vos que Pablo querías plantear algo. No, incluso, bueno, él nombraba de la cantidad de tribus que había, que al fin y al cabo el triunfo sobre los poderosos se hizo gracias a la colaboración de muchas tribus que sufrían de los poderosos, ¿no? De la colaboración para con los españoles, decía. Claro. Colaboraban con los españoles porque ellos mismos sufrían desde hace cientos de años al poder del Imperio Azteca y el Imperio Maya, ¿no? Exacto, ese es lo que acaba de decir Pablo, es un punto fundamental, y es, a mi entender, uno de los mejores argumentos que se le puede ofrecer a estos indigenistas o antihispanos o anticatólicos para refutar esa teoría de que acá era el indio rusoniano, el indio bueno que vivía en un estado de paz, cuando en realidad lo que eran el 90% de los indígenas estaban completamente oprimidos por estas castas o clases dirigentes. Su condición era incluso inferior a la de los esclavos, ¿no? Muchos de estos podían ser sacrificados en cualquier momento, ¿no? Por decisión del emperador de turno o cacique de turno. Pero sí, sin dudas que, es más, la ayuda que prestaron estos pueblos oprimidos a los españoles fue fundamental para que España pudiera incursionar al continente. No olvidemos que Cortés llegó con 300 hombres y Pizarro tenía, yo creo que no más de 200. Así que ese para mí es un punto fundamental, porque entendieron bien pronto los indígenas que el espíritu de esta cruzada española y católica, el Dios cristiano católico, era un Dios realmente de caridad, de clemencia, que no pretendía de sus seguidores sacrificios humanos, sino, bueno, una buena conducta y caridad hacia el prójimo. Bueno, ahora que está tan de moda todas estas marchas repugnantes de feminismo radical, ¿no? Bueno, esta semana fue una semana emblemática. Yo vi que dentro del ataque a la catedral o dentro de estas marchas, estos aquelarres, había algunas personas con la huipala, esa suerte de pabellón indigenista, apoyando a las mujeres y repudiando y enalteciendo a los pueblos originarios. ¿Saben algo estas personas acerca de cuál era el rol de la mujer o cómo era el trato de Contanos un poco de qué papel ocupaba la mujer en los pueblos precolombinos. Mira, la verdad que la pregunta es buenísima, Nicolás, y vos en tu último libro que hiciste con Laje lo has mencionado, y este aquelarre, como bien vos lo has calificado, es realmente es de una incoherencia total, porque vos bien has visto ahí que aparecen feministas, homosexuales, abortistas, derecho humanistas, cuando el grueso, o por lo menos las culturas
más civilizadas, por decirlo de alguna forma, representaron todo lo contrario a eso. Y lo del rol de la mujer, creo que hoy realmente es una cuestión, me parece que debería ser repasada un poco más. Yo en el segundo tomo me ocupo específicamente de este tema y cito incluso a algunas autoras que son feministas, pero no extremistas, y reconocen realmente que en estas culturas precolombinas la mujer era solo un objeto que era maltratado, era totalmente maltratada cuando no ignorada completamente, ¿no? Ellos tenían las cargas más duras en la labor del hogar, en el trabajo comunal, etcétera. Y por supuesto que no tenían derecho alguno, ¿no? El hombre, por ejemplo, entre los mayas, si la mujer por algún motivo peleaba al hombre, o el hombre consideraba que ella lo estaba mirando con una cara un poco, digamos, torcida, tenía derecho a matarla. O sea, realmente es increíble. Yo ahora, si querés, puedo intentar buscar algunas de las, ¿cómo se dice? Algunas de las declaraciones de estas mujeres indigenistas, muchas mujeres feministas de renombre, que reconocen esta realidad, ¿no? El rol de la mujer era inexistente. Y relativo al trato de la homosexualidad, te pregunto porque alguna vez lo hemos comentado, yo leí la historia de la homosexualidad en Argentina, que escribe Osvaldo Bazán, y las primeras 100 páginas se fundan en esta época histórica, donde según su tesis el homosexual precolombino era respetado, aceptado en sus tendencias, era un hombre totalmente integrado, y que todo el destrato y toda esta antipatía o desconfianza es un prejuicio que hemos heredado de la Iglesia Católica a partir de 1492 y que todavía conservamos parte de esa maldita herencia que contrasta con el espíritu plural que se vivía antes de la llegada de los españoles, ¿no? Claro, no, eso es una completa mentira. La mayor parte de estos, si mencionamos por ejemplo las culturas más preponderantes, eran completamente anti-homosexualistas o anti-homosexuales. Incluso había en algunas de sus leyes, por mencionar de alguna forma, en las culturas un poquito mejor organizadas, hacían incluso una distinción entre el homosexual pasivo y el activo. El activo tenía derecho a una muerte rápida y al otro se le debían infligir previamente una serie de torturas. Bueno. O sea, el homosexual era realmente repudiado, y la homosexualidad fue una práctica bastante común en muchas de estas culturas, pero así como fue común en algunas de estas culturas, del mismo modo fueron castigadas. Ahora, por lo que vos estás contando, es como que se ha armado un relato de lo que fueron aquellos tiempos, totalmente contrario a la realidad histórica. ¿Qué éxito vos le ves a ese relato? ¿Crees que está metido o no? Sí, realmente yo creo que... O sea, no a fuerza de documentación, evidentemente, pero seguro, a fuerza de repetición, como suele hacer la izquierda con sus consignas, repetición, 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 y prácticamente todos los medios de comunicación reproducen este tipo de leyendas negras infundadas. Entonces me parece que inevitablemente el grueso de la gente, o por lo menos aquellos que no están muy dispuestos a averiguar qué hay de cierto y se prestan fácilmente a la difamación o al insulto fácil a la Iglesia Católica, que hoy está de moda, y España, yo creo que sí, lamentablemente ha penetrado muchísimo en el común denominador de la gente, incluso entre gente o bien pensante o gente bien intencionada. Realmente sí, pareciera, ellos creen que tienen una posición tomada, pero cuando uno les pregunta o indaga un poco más no lo pueden fundamentar, porque realmente es tan alevoso la documentación que existe contra estas tesis o leyendas comúnmente aceptadas, que realmente no se entiende, pero sí, creo que va a tomar mucho tiempo poder revertir esta situación. Vos estuviste hace un par de años en México exponiendo sobre estos asuntos. Ahí y allí, en el epicentro, digamos, de lo que se conoce como la gran
cultura precolombina, y maya, los mayas, los aztecas. Ahí cuando vos ponías tus tesis, seguramente la población mexicana está muy empapada de lo que ha pasado, más o menos, por lo menos respecto a los argentinos, ¿no? Tan influidos por Europa. ¿Qué te decían? ¿Pudiste, en tu experiencia en México, consolidar tu tesis? ¿Te encontraste con detractores? ¿Te encontraste con gente que apoyaba lo que vos decías? Estando allí en el epicentro, ¿no? Mira, es una muy buena pregunta. Sí, tuve la suerte de ser invitado el año pasado. Y sí, como bien vos sabés, la mayor parte de la población mexicana muchos tienen, por supuesto, rasgos indígenas, porque son muchos, casi todos son o mestizos, ¿no? Mezclados con los españoles. Y así todo, a pesar de su ascendencia indígena, ellos realmente son católicos, muchos de ellos católicos practicantes e hispanistas, porque ellos entienden que la llegada de España y la Iglesia Católica a América supuso una liberación, por lo menos como decía Pablo hace un rato, para la mayor parte de estos pueblos que estaban oprimidos bajo las tiranías y estos imperialismos como el de los aztecas o los mayas o el tema de los incas. Así que en México sí me sorprendió incluso que gente que, si vos los ves, parecen indígenas sin incluso haberse mezclado, y sin embargo por lo menos tienen esta hidalguía o sienten esta hidalguía por lo hispano y por lo católico, y entienden, sí, la llegada de España, como te decía, como una liberación. Hay un tema, un latiguillo, ¿no? Que los revisionistas, y vos estás entre los revisionistas, siempre cuestionan, ¿no? De la propaganda oficial en torno a este tema, que es el de los pueblos originarios. ¿Existen los pueblos originarios o eso es parte de un truco idiomático, digamos? El tema de los pueblos originarios, claro, estas cuestiones generales. En el primer tomo yo me aboco a estas cuestiones generales y después en el segundo yo me adentro más en cuestiones más específicas. No, los pueblos originarios, lo que yo he dicho varias veces, bueno, en realidad no es nueva lo que yo digo, ¿no? Pero digamos primero y ante todo que no son originarios de América, sino procedentes de Asia, específicamente por el estrecho de Bering. Y como he dicho más de una vez, por tanto, si alguna restitución de tierra cupiera, como pretenden algunos de estos indigenistas, que incluso ya tienen varias tierras, esta debería ser en beneficio de la nación de procedencia de sus antepasados, o sea, naciones independientes y soberanas como pueden ser hoy Mongolia o Rusia. Entonces yo realmente no sé cuáles son las tierras que reclaman estos pueblos no originarios de América. Sí, bueno, yo hoy y ayer también estaba viendo lo que fue el 12 de octubre ayer en España, ¿no? Realmente asombroso. ¿En qué sentido? Mira, hubo 40 municipios en Barcelona que decidieron no acatar el feriado y abrir sus puertas y trabajar como cualquier día, porque ellos están en contra del día, allá se llama el Día de la Hispanidad. Como están en contra de España, en realidad, están en contra del Día de la Hispanidad. El tema del partido Podemos, más los separatistas catalanes, y la propia alcaldesa de Madrid, que es de Podemos, de esta ultraizquierda, directamente se fue de España, se fue a una reunión de intendentes en Colombia, creo, pero dejó en la entrada ahí del municipio una tela supuestamente hecha por indígenas. En realidad el que la ve parece un trapo sucio, pero bueno. Y le dio la espalda al acto central, que es el que se hace en Madrid, con todo el desfile militar, con el rey y todo eso, ¿no? O sea, en España están peor que acá, te digo. Y tienen como un sentimiento de culpa, ¿no? Hay como una inyección No, propagandística. es todo el relato marxista de Colón genocida y ese tipo de cosas, ¿no? Cristian, alguna vez he leído, muy superficialmente, porque es un tema que vos dominás bien, yo apenas recogí cositas, alguna vez, digamos, porque es un tema que me interesa, pero nunca profundicé, que uno, así como Pablo esgrimía que uno de los argumentos era que si los españoles pudieron vencer a los imperios que estaban acá, era precisamente porque tenían la cooperación interna de todos los indígenas, los subyugados, digamos.
otro argumento que escuché es que hay un notable, enorme, arte católico indígena, y que de alguna manera eso deslegitimaba la tesis de que eran convertidos a los palazos y a las torturas, cuando si los artistas autóctonos decidían tallar arte católico es porque había una suerte de voluntad o de legítima adhesión o devoción a la nueva religión para ellos. Sin duda es que el tema de las conversiones es un tema que también con el que se ataca mucho, pero la gran parte de las conversiones, por lo menos de las que tengo noticias, que han sido masivas, han sido de formas voluntarias, pero precisamente por esto que te decía antes, porque los indígenas entendieron antes que nada, al estar y haber padecido el totalitarismo de estos estados despóticos indígenas, vieron antes que nada el beneficio, de alguna forma, incluso no solo espiritual, sino incluso material, de convertirse voluntariamente a esta religión que no pedía comerse a sus congéneres ni ser sacrificados ritualmente. Yo creo que esos dos puntos me parece que realmente son principales, pero la gran parte de ellos, o la mayor parte de ellos, fueron sin dudas convertidos voluntariamente. Aparte, no se entiende cómo se puede llegar a forzar una conversión, pues si no hubiera perdurado hasta el día de hoy, por lo menos el mestizaje que vemos en toda Hispanoamérica, y gran parte de estos mestizos, por eso la mayoría, son católicos. O sea, siguieron y conservaron conservaron el cristianismo, a veces en forma media difusa, pero han conservado por lo menos este legado cristiano y no han vuelto a sus costumbres bestiales y paganas, por lo menos en la mayor parte de los casos. ¿Y cuándo empieza a forjarse toda esta propaganda distorsiva? ¿Esto es un fenómeno nuevo? ¿Es un fenómeno de los últimos 20 años? ¿O ya desde su inicio hubo escritores que intentaban demonizar o satanizar la evangelización? No, yo creo que todo se da en el marco, particularmente a partir del siglo XV, en toda esta guerra, en esta guerra frontal entre España, en el marco de la guerra de España contra Inglaterra, ¿no? Por el dominio del mar, pero es una guerra también teológica, creo que yo hasta metafísica. Entonces, la propaganda antiespañola empieza, yo diría, en Amberes, en Holanda, que había un gran reducto ahí de protestantes y anticatólicos. Es propaganda, empieza siendo propaganda de guerra protestante e inglesa contra España, y bueno, y después se fue repitiendo, y por supuesto que la tomó el marxismo, y ahora en su variante ya capaz no frontalmente militar, sino cultural, como tema que vos manejás muy bien junto con Agustín, han tomado parte de esas banderas y parte de esos panfletos, porque ninguno está documentado. No, yo creo que, bueno, actualmente se está vigorizándose, sigue en alta, pero no, esto viene de antiguo, para mí, en una guerra que es específicamente contra todo lo que significa y con todo lo que significa y trae aparejada la Iglesia Católica. Para mí es una guerra frontal en realidad contra la Iglesia Católica y de rebote contra España. Pero sigue actualmente, y yo creo que va a seguir creciendo mucho más, lamentablemente. Y acá en Argentina, ¿cuáles son los voceros que vos tengas noticia de los principales agitadores, propagandistas o voceros de la causa indigenista? Y acá, y los indigenistas, y particularmente, como te dije, uno parece que ha repetido, pero lamentablemente es así. Casi todos los, diría yo, que es particularmente la izquierda, y lamentablemente por acción o omisión, incluso ya hay parte de la centro-derecha, o hay una gran, vos sos una excepción, una honrosa excepción, pero me parece que hay mucha, incluso bueno, un gobierno como el de Macri, que no podemos decir que de izquierda, no sé si será de derecha o no, pero culturalmente vemos que esta propaganda viene tanto del lado de la izquierda, como también incluso por personas que están enrolados en sitios que a priori parecieran ser de derecha, pero toda la izquierda en general.
¿Y cómo hacemos para que el oyente se haga de tus libros? Que además de estar documentadísimos son de una lectura muy ágil y muy combativo, muy frontal, en un lenguaje beligerante, casi te diría que haces vos al escribir con... te enfrentás beligerantemente contra la propaganda dominante, en un lenguaje provocativo incluso. Sí, y lo que intento en realidad, como digo siempre, no intento convencer a nadie. Yo simplemente, si una característica tienen mis libros, pueden estar pésimamente escritos o no, pero es la documentación. Yo por lo general, mis libros tienen entre 600 y 1000 citas, y por lo general yo intento buscar aquellas que son libres de toda duda, ¿no? Que no son afines tal vez al pensamiento que yo pueda llegar a tener. Cosa de que el tema realmente quede zanjado y que solo un obtuso pueda no ver lo que estamos diciendo ahí. O sea, documentación van a encontrar, además de argumentación, van a encontrar documentación que realmente entiendo que es irrebatible. Y los libros, bueno, el segundo tomo ya va a estar disponible para la semana del 25 de octubre y va a haber una reedición también del primer tomo que se agotó ya hace un tiempito, y Dios mediante también lo voy a poner en Amazon, porque hay mucha gente que me está pidiendo el libro de Hispanoamérica y también de España y algún otro lugar de Europa. Así que... ¿Te lo piden por Facebook? Marta. ¿Te lo piden en una página tuya? ¿Cómo ubican al libro los de Argentina y los del exterior? Los del exterior ya dijiste en Amazon. Pero acá. Acá, ¿cómo consiguen tus trabajos? Además tenés otro libro relacionado con todo esto que se llama Inquisición Tribunal de Misericordia, ¿no? Pero puntualmente estos dos tomos, ¿cómo los buscan? Mire, me pueden mandar un mail a Cristian, sin H, Cristian Rodrigo 1492 @gmail.com. Yo muchas veces igual difundo desde el Facebook, pero me pueden escribir a cristianrodrigo1492 @gmail.com. Bueno, fantástico entonces. Cristian, te felicitamos por este nuevo tomo, lo vamos a leer y después que lo leamos lo volvemos a reconversar. Bien, Nicolás y Pablo, realmente les agradezco la oportunidad, los felicito por el trabajo incansable, y Nico, estamos esperando el segundo tomo de esta nueva izquierda. Se va a hacer desear, me parece. No, tengo que sí. Todavía estoy, te juro, estoy tan cansado, estoy muerto. Así que hoy arrancamos el programa con Pablo, le estaba contando, vengo cansado, pero sí, hoy hablamos con Agustín, en algún momento lo vamos a tener que sacar. Pero, Agustín llegó de México la semana pasada, yo vengo cansado por otros temas. Viste que es una etapa del año, no sé cómo lo ves vos, pero a mí ya a fin de año como que necesito hacer la plancha, recuperar energías y después volverme otra vez a embarcarme en algún proyecto. Pero obviamente tenemos pensado hacerlo, pero hasta ahora no escribí un renglón. Ya va a salir como te sale siempre. Cristian, bueno, gracias por tu tiempo, viejo. Muchas gracias, Gracias Cristian. a ustedes, Hasta luego. Chao, muchas gracias, un abrazo. Bueno, hablamos con Cristian Rodrigo y hacemos un cortecito y volvemos para el tramo final. Sí. Dale, se nos fue el programa. ¿Te quedó algo por decir? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? No, ayer, viste que el gobierno anunció un bono para fin de año. Y bueno, ya hoy la discusión era si el bono era suficiente o no era suficiente, los 1000 pesos. Y nadie discutía si era justo o no dar un bono. No, ni siquiera eso, o sea, el bono se da, o sea, vivimos en un país donde un gobierno a fin de año tiene que dar un bono de $60. Y eso no se discute, o mejor dicho, se habla de eso, pero no se habla de crecer y de evitar tener que llegar. O sea, imagínate para un tipo en Estados Unidos que le dicen, sí, en Argentina vos sabés que a fin de año a la gente pobre le dan $60. Y otra cosa que veía ayer cuando presentaban esto, y cuando presentan cualquier, por ejemplo, aumento en los planes o en las jubilaciones, el Cambiemos lo hace con un tono de culpa. Vos los escuchás hablar y lo hacen con un tono de culpa. Y me acordaba del cristinismo, ¿no? Que cuando te anunciaba un aumento en los planes o en las jubilaciones,
que el aumento en la jubilación estaba legislado, o sea, no era porque ellos quisieran aumentarla, te lo anunciaban como un premio que te daba la reina, ¿no? Y como las dos maneras de presentar una misma cosa, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, el aumento de una jubilación, está bien, el kirchnerismo dio jubilaciones injustas y a la marchanta, sí. pero si un tipo aportó, bueno, le corresponde la jubilación. Después podemos discutir si está bien o no que el Estado obligue, que el sistema sea obligatorio. Bueno, eso es otra historia. Pero la jubilación es algo justo, es algo que el Estado me está devolviendo, de alguna manera. Ahora, esto es un regalo, que ¿quién lo paga? Todos. Y hay otro problema, de los todos que pagamos el bono que no cobramos. Nadie se queja. Che, a mí yo te podría pensar que en guita para financiar la vagancia ajena, con lo que me cuesta llegar a mí a fin de mes. Claro. No hay conciencia. Bueno, el que cobra el bono, obviamente, es beneficiario de un sistema. Pero el que paga el bono, o sea, la víctima del sistema, no es consciente de su condición de víctima. Porque no tiene poder de lobby. Pero más allá del poder de lobby, vos le preguntás a cualquiera, ¿qué opinas del bono? Está bien. O sea, no relacionan. Y esa persona lo paga. Bueno, pero es lo que hablábamos hace mucho tiempo, el tema de que la gente no relaciona el gasto público específico con los impuestos que él paga. Entonces es toda una cosa que va a una gran bolsa y la gente no relaciona que partecita de esos 1.000 pesos que le pagan a otros te lo están sacando a vos. Claro, lo que pasa es que eso es una parte que son centavos que repercuten en la gente. El problema es que no es eso. Claro. En la sumatoria es permanente estar expoliando. Claro. Estar expoliando a los sectores que producen para financiar a los que no producen, para mantener a los que no producen. Entonces tenés una sociedad dividida entre víctimas y parásitos. La sociedad parasitaria, la que beneficiaria de bonos, planes y todo tipo de premios y qué sé yo. Y la parasita y la víctima es la que, bueno, paga con inflación, claro, con impuestos. El tema es que si no cambiamos, como parece que no vamos a cambiar la manera de manejar la economía y de que el país realmente pueda crecer, seguiremos pagando bonos y seguiremos pagando planes. Es así, lamentablemente. Y lo que discutiremos es si el aumento de los planes es justo o no es justo, si es suficiente o no es suficiente. Fíjate que esto esa será la discusión. El hecho de que Macri haya dicho, bueno, yo no voy, finalmente no voy a quitarle las retenciones al campo que prometí hace 10 meses. Ahí tenés un dato de cómo se está pagando esto. O sea, él no hizo los recortes que tenía que hacer, que le hubiesen permitido bajar impuestos por las retenciones, que es más o menos lo mismo. Y ahora mantiene la presión impositiva sobre los sectores más productivos del país para seguir financiando una fiesta con plata ajena. Exacto. Bueno, ahora sí, se nos fue el tiempo, así que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves que viene, en el capítulo 14 de Iniciativa Privada. Había que sacárselo de encima porque era el 13, había que hacerlo rápido. No, hoy día 13 y programa 13. Ah, sí, hoy es 13. 13 de octubre, sí. Qué bárbaro. Claro, ayer fue el 12. Bueno, muy bien. Bueno. Espero llegar sano a casa. Nos vemos, Nico. Chao. Chao, gracias a todos.